Hola amigos, antes de empezar no olviden por favor de ayudar a esta señora a llegar a los 1000 suscriptores, así que suscríbanse al canal, denle mucho amor al video dándole like y compártanlo para que llegue a más personas. Hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias que se dieron a raíz de una situación que ha estado en tendencia los últimos días. Y me estoy refiriendo al apoyo que ha recibido Irán a raíz del conflicto que se ha generado entre este país, es decir, entre Irán e Israel, luego de que Irán decidiera lanzar misiles a Israel el 13 de abril de este año. Pero como les digo, aunque el tema de fondo es el apoyo que ha recibido Irán, hay que dar un pequeño contexto acerca de cómo es que ha iniciado este enfrentamiento entre estos dos países, porque creo que es un tema bastante interesante. Así que si no quieres estar en una burbuja y no saber qué es lo que está sucediendo entre Israel e Irán, quédate en el video que vamos a dar un pequeño contexto, pero además vamos a tocar un tema bastante interesante, que es el apoyo que está recibiendo Irán por parte de ciertos sectores de la sociedad. Entonces vamos a iniciar hablando acerca de cómo es que se inició todo este conflicto. Bueno, en realidad no podemos hablar acerca de todo el contexto que se dio para que se diera este enfrentamiento, pero sí podemos hacer un pequeño resumen acerca de cómo es que se inició toda esta situación. Inicialmente, en realidad, Irán e Israel tenían una relación bastante cordial desde que Israel fue creado en 1948. De hecho, Irán fue uno de los primeros países islámicos en reconocer a Israel como un Estado. Sin embargo, todo esto se derrumbó, todo esto se destruyó en 1979, cuando se dio la revolución islámica de los ayatolás. En esa oportunidad, en esta revolución, los ayatolás se hicieron del poder en Teherán. Luego de esto, cuando este nuevo régimen ocupó el lugar en Irán, lo que sucedió fue que Irán rompió relaciones con Israel, pero además de esto tomó la embajada de Israel y se la cedió a la Organización para la Liberación de Palestina, que lucha por un Estado palestino contra el gobierno israelí. Evidentemente, cuando los ayatolás llegaron a tomar el poder en Irán, lo que hicieron fue hacer suya la lucha o la búsqueda palestina, que es, como les digo, conseguir un Estado palestino. Y hay que tener en cuenta algo: el Estado palestino como tal nunca ha existido. De hecho, actualmente aún no existe, por lo menos de manera oficial. Todo el territorio que está conformado por Gaza, Israel y la ribera occidental durante siglos han sido controlados por imperios y grandes potencias, desde los macabeos, los romanos, incluso los árabes y los otomanos. De hecho, hasta inicios del siglo XX, esta zona territorial formaba parte del Imperio Otomano. Luego de la Primera Guerra Mundial y con la caída del Imperio Otomano, nuevamente toda esa zona pasó a estar bajo control del Imperio Británico. Entonces, como les digo, no es que en algún momento haya existido un territorio delimitado al que se ha llamado el Estado de Palestina. Sin embargo, es evidente y todos sabemos que los palestinos actualmente están luchando para poder llegar a ser reconocidos como un Estado. Luego de esto, en 1948, como ya sabemos todos, Israel fue reconocido como un Estado, porque luego de la Segunda Guerra Mundial la ONU decidió dividir toda esta zona en dos partes y ceder una zona a los judíos para conformar Israel y otra zona para que se pudiera formar el Estado palestino. Luego de esto existieron guerras que Israel tuvo que ganar porque los atacaron para poder ser reconocidos finalmente como un Estado. Esto en el caso de Israel.
Sin embargo, en el caso de Palestina, incluso se han firmado distintos acuerdos, como los acuerdos de Oslo, entre Israel y Palestina. Sin embargo, nunca se ha llegado a tener éxito para poder conformar oficialmente el Estado de Palestina. Y es de esta forma que el rencor, el fastidio por parte de los palestinos hacia los israelíes se ha ido incrementando, pues para ellos Israel no debería existir. Entonces la misión o la meta que ellos tienen es extirpar a los judíos, es extirpar a Israel de esa zona, porque para ellos Israel no debería existir. Entonces, como les digo, a raíz de la llegada de los ayatolás a Irán, es que en este país se adopta la búsqueda palestina como propia. Y aunque Irán nunca ha atacado directa y abiertamente a Israel, lo que ha hecho, y es de conocimiento público, es financiar a organizaciones que van en búsqueda de sus propios intereses, es decir, de los intereses de Irán. Y me estoy refiriendo a grupos como Hezbollah o Hamas. Y actualmente nosotros ya sabemos qué es lo que Hamas hizo el 7 de octubre del año pasado. Y si no lo saben, bueno, les recuerdo. Es conocido, fue noticia mundial, que integrantes de Hamas ingresaron a territorio israelí para atacar y asesinar a inocentes. El ingreso de estas personas dejó como consecuencia el fallecimiento de más de 1000 civiles inocentes, pero además de esto también secuestraron a personas. De hecho, actualmente en Gaza aún hay más de 100 personas pertenecientes a Israel que están secuestradas. Entonces, lo que Israel señala es que gracias a Irán y a su financiamiento económico y también financiamiento en armas a grupos como Hezbollah o Hamas, es que Israel ha sido atacada en diversas oportunidades de manera indirecta por Irán, porque si no sería por Irán, estos grupos no hubiesen podido adquirir tanta fuerza y tanta, entre comillas, tecnología en armamentos y también tanta organización como para poder lograr sortear la seguridad israelí y lograr ingresar al territorio asesinando a civiles inocentes. Pero esto no se resume al último ataque recibido por Israel por parte de Hamas, porque a lo largo de estos años grupos que han sido financiados por Irán han terminado atacando a Israel. Entonces Israel lo que asume es que gracias a Irán es que ha recibido todos estos ataques. Pero por otro lado, Israel también ha perpetrado ataques contra militares y científicos iraníes. Y ustedes se preguntarán por qué es que Israel ataca a científicos. Bueno, lo que Israel busca es evitar que Irán logre uno de sus objetivos, que es lograr desarrollar un arma nuclear, y por eso es que ataca a los científicos de este país. Entonces, luego de estos ataques, podríamos decir indirectos por parte de Irán e Israel, porque así como Irán no reconoce que financia a grupos que terminan atacando a Israel, Israel tampoco asume la autoría de los ataques que se perpetran en contra de científicos y militares. Pero bueno, luego de estos enfrentamientos que se han estado dando de manera indirecta y de la escalada de tensión, lo que ha sucedido es que el 1 de abril Israel atacó a un edificio anexo del consulado de Irán. Luego de este ataque aéreo, lo que sucedió fue que hubo 13 fallecidos. 7 de estos fallecidos formaban parte o eran miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. 3 de ellos, o al menos 3 de ellos, eran altos mandos de esta guardia. Y lo que se comenta también es que este edificio anexo, de hecho, ya no estaba funcionando como un consulado, sino más bien como un cuartel en el que estos miembros de la Guardia Revolucionaria estaban coordinando, organizando estrategias para poder atacar territorio de Israel. Y que es por eso que Israel decidió atacar este edificio en concreto, porque de hecho el embajador iraní, por ejemplo, no ha fallecido. Sin embargo, y es obvio, lo que Irán hizo fue
denostar contra este ataque, creo que como cualquier país haría, y dijo que iba a hacer uso de su legítima defensa, pues Israel había violado el derecho internacional al atacar un edificio que formaba parte del territorio israelí. Y es por eso que el 13 de abril, como todos ya nos hemos enterado, Irán emprendió un ataque contra Israel, lanzando más de 300 misiles y drones contra el territorio judío. De estos misiles, más del 99% fueron interceptados y destruidos por Israel. Mucho se habla de la capa de hierro, pero en realidad utilizaron varios sistemas que están desarrollados justamente para atacar proyectiles enemigos. Uno de esos sistemas es la capa de hierro, que está conformada por equipos, disculpen la explicación tan básica, pero es como lo entiendo. Son equipos que están equipados, valga la redundancia, con un radar que detecta misiles y que también calcula el nivel de amenaza que este misil podría tener contra el país. Y si es un nivel de amenaza alto, lo que el equipo hace es lanzar un proyectil que destruye en el aire el misil enemigo. Como les digo, ese es solo uno de los sistemas que Israel tiene para acabar con estos misiles enemigos. Entre otros, tiene el David Seasline, que sería en castellano la onda de David. Y también tiene el sistema Arrow, que está conformado por Arrow 2 y Arrow 3. En el caso del sistema Arrow, está diseñado para interceptar, monitorear y destruir misiles de largo alcance, incluso incluye armas de destrucción masiva. Entonces Israel hizo uso de todo este sistema de protección para poder destruir el 99% de los proyectiles lanzados por Irán. Y es a raíz de todo esto que muchos se preguntan si la Tercera Guerra Mundial estaría a puertas de suceder. Y la verdad es que esa respuesta creo que no la tiene nadie. Lo que sí es que hay que considerar que actualmente Israel aún mantiene un conflicto con los palestinos en la franja de Gaza. Entonces es muy complicado que se quiera hacer o que quiera atacar a dos puntos a la vez. Entonces probablemente primero se vaya a concentrar en solucionar su conflicto con los palestinos en la franja de Gaza para luego ver qué va a suceder con los iraníes. Aunque sí es cierto que Israel ha dicho que a pesar de que no se ha dado ninguna baja civil o de algún ciudadano de Israel debido al ataque que recibió por parte de Irán, lo que Israel va a hacer a pesar de esto es dar una respuesta. No sabemos qué tan contundente vaya a ser esa respuesta. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el daño que se sufrió en Israel fue que una niña fue lastimada no debido a un proyectil directamente, sino más bien a uno de los fragmentos que caen de esos proyectiles luego de que son destruidos por algunos de los sistemas contra misiles que tiene Israel. Pero bueno, como sea, Israel ha dicho que va a responder. Vamos a ver qué tan fuerte es la respuesta que da Israel después de esto y qué tanto vaya a querer involucrarse en una guerra con dos países a la vez. Sea como sea, si es que deja un poco de lado el tema con Irán para concentrarse primero en Gaza y para luego posteriormente ver qué va a hacer con Irán, yo también creo que Israel no dudo que quiera tener a un país que es una amenaza constante presente. Entonces sí creo también que en algún momento va a hacer algo contra Irán, porque sabe ahora más que nunca que es un país que en cualquier momento lo va a poder atacar y también está el riesgo de que pueda terminar desarrollando su arma nuclear. Entonces sí creo, al igual que muchos, que en algún momento, probablemente a mediano o largo plazo, Israel vaya a hacerse cargo de Irán. ¿De qué forma? No sabemos. Y en ese momento sí es probable que la situación vaya a escalar a un conflicto regional. Si de ahí pase a ser un conflicto mundial, eso solo lo vamos a saber con el transcurso de los años y viendo cómo es que va escalando toda esta situación. Pero bueno amigos, ahora vayamos al punto de este video y es el apoyo que recibe Irán por parte de distintos
sectores de la sociedad. Uno de los sectores que podemos ver que apoya a Irán es la comunidad LGTBI o activistas de la comunidad LGTBI. Y esta actitud o estas acciones son un poquito jaladas de los pelos y dan para comentar, pero también para criticar. ¿Por qué? Porque es bien conocido que Irán es uno de los países que tiene leyes bastante duras contra las personas que tienen relaciones sexuales consentidas con personas de su propio sexo. De hecho, a inicios del 2022, en enero, 2 personas homosexuales fueron ejecutadas en Irán acusadas de sodomía. Y en septiembre de ese mismo año, hace no mucho, hace 2 años, incluso un poco menos, 2 personas, 2 lesbianas de hecho, fueron también sentenciadas a muerte acusadas de corrupción en la tierra y tráfico de personas. Entonces, llama la atención que estas personas que en teoría protegen a otros como ellos, es decir, a otras personas que también gustan de querer, de amar, de tener relaciones con otras personas de su mismo sexo, estas personas que en teoría protegen a este grupo, llama la atención que apoyen a un país como Irán, que dentro de sus leyes establece que una persona que tiene relaciones con otra de su mismo sexo puede ser ejecutada. Y de hecho en Irán la ley establece esta pena, esta condena específicamente para los homosexuales o las personas que tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Entonces, acá un poco la hipocresía de la comunidad LGTBI, ¿no? Es bastante, yo creo, el sesgo político, porque evidentemente el sector social político que apoya a Irán generalmente es de izquierda, y todas las personas, o no todas, pero sí muchas de las personas que forman parte o que son activistas de los derechos LGTBI son también de izquierda. Entonces llama la atención que apoyen a un país que sentencia a muerte a personas que son como ellos. Es la coherencia, o mejor dicho, es la cero coherencia encarnada en estas personas. Pero no solamente los tenemos a ellos, sino también a personas como esta chica que se llama Bruja Cósmica de los Salchis, que evidentemente es una mujer progresista de izquierda y que apoya los derechos femeninos. Acá tenemos un tuit de ella apoyando a AMLO, así que podemos deducir que esa es su línea política. ¿Y qué nos dice esta chica? Pues ella nos comenta que ella apoya a Irán porque siempre ha estado enamorada de la cultura persa, de su arquitectura, su música, y claro que le interesa la situación de las mujeres en Irán, dice. Entonces a ella le interesa, ¿no? Le parece interesante la situación de las mujeres de Irán, pero a pesar de esto decide apoyar a un país en el que persiguen y que incluso hombres consideran que es correcto atacar a mujeres por el simple hecho de usar la yihad. ¿Por qué? Porque las leyes sentencian, sancionan a las mujeres que no la utilizan, que no utilizan la yihad. Pero no solo la tenemos a ella, también tenemos a esta diputada argentina que apoya a Irán y nos dice: Netanyahu atacó a Irán en medio de una crisis de apoyo al genocidio en Gaza. Acá en realidad ya he hablado acerca del tema del conflicto entre Israel y Gaza. Si quieren pueden ir a ver mi video y dejar su comentario ahí para ver si opinan más o menos como yo o diferente. Probablemente opinan diferente. Pero bueno, esta chica sigue diciendo, descontando que así realineaba a Estados Unidos, tal como está ocurriendo ahora, ya que aviones yanquis e ingleses están atacando Yemen e interceptando drones iraníes. Milei nos suma a una locura. Entonces, estas dos chicas, de hecho, Vanina literalmente en su tweet dice que es una luchadora por los derechos de las mujeres. Entonces, estas dos chicas feministas, izquierdistas, progresistas, preocupadas
preocupadas por los derechos de las mujeres y los derechos de los LGTBI, de los animalitos, que a mí también me preocupan mucho los derechos de los animalitos, y también del matrimonio igualitario, pero ese es otro tema. Estas mujeres que esgrimen esta bandera terminan apoyando a un país que reprime, bueno, que no solo reprime, que asesina a personas por el hecho de ser gays, y que reprime a mujeres por el hecho de no usar la hijab. De hecho, hace poco en Irán se estaba considerando aprobar una ley para incrementar las penas contra las mujeres que estuvieran en contra o que decidieran no acatar la orden de usar la hijab. Hace poco se hizo público un video en el que un hombre ataca a una joven, a una señorita, por no usar la hijab, y luego de esto lo que sucede es que las autoridades iraníes las detienen tanto a ella como a su madre debido a que la chica, la hija, no está usando la hijab. Pero no solo esto, también se hizo conocido un caso en el que una mujer es condenada por no usar la hijab, pero además de eso también es azotada. ¿Por qué? Porque dentro de las condenas para las mujeres que no utilizan la hijab están multas, quitarles su licencia de conducir, reducirles el sueldo, azotarlas, también la cárcel. Y estas mujeres apoyan a pesar de todo eso a un gobierno como Irán. ¿Por qué? Porque están sesgadas políticamente. Pero que a una de ellas le interesa el tema feminista, o le interesa, mejor dicho, la situación de las mujeres en Irán. Pero apoya mucho también a Irán. Y no apoya a un país como Israel, en el que las mujeres tienen libertad, en el que los gays y las lesbianas o las personas que gustan de tener relaciones con personas de su mismo sexo también tienen libertad, y que además hay libertad de culto. Es decir, apoyan a un país que va en contra de sus valores y sus principios por el simple hecho de tener un sesgo político, y no apoyan a un país que va más acorde a todo lo que ellas en teoría protegen. Porque una vez más, por el sesgo político. Y de hecho, si nos remontamos al inicio de todo esto, incluso podemos deducir que quienes iniciaron el conflicto, el enfrentamiento entre ambos países fue Irán, porque como les dije, hasta antes de que los ayatolás tomaran el poder de Irán, este país, es decir, Irán e Israel, tenían buenas relaciones. Entonces es a raíz de los ayatolás que llegan con toda esta bandera, esta reivindicación de la lucha palestina, que comienza el conflicto entre Irán e Israel. Pero incluso si no quieres tomar en cuenta esto, es obvio que ambos países a través de los años se han ido atacando indirectamente. Entonces, dejando de lado el inicio del conflicto, podríamos decir que acá ambos se han atacado y que ninguno es inocente totalmente. Entonces, por último, si realmente te interesan los derechos de los gays, los derechos de las lesbianas, los derechos de las mujeres, no te pronuncies y no apoyes a ninguno, pero no seas tan hipócrita de apoyar a un país que mata a los homosexuales, lesbianas y personas que no son heterosexuales, y que encima ataca, reprime, agrede a mujeres que no utilizan la hijab. Y ojo, que acá tampoco es que Israel se salve completamente del tema, ni ninguna religión, porque en todas las religiones, una de las cosas que le meten en la cabeza, una de las cosas con las que le lavan el cerebro a las personas, es justamente con eso, con dejar de lado, tener como apestados a las personas por el simple hecho de gustar de otras de su propio sexo. Entonces, Israel no se salva, ni los católicos, ni ninguna religión se salva de este punto. Pero por lo menos hay que tener en cuenta que en Israel sí les permiten ser libres, así como a las mujeres, y también hay libertad de culto. Igual acá yo no comulgo para nada con los católicos, pero por lo menos en mi país hay libertad de todo eso, salvo el derecho del matrimonio igualitario. Entonces es el sesgo, la hipocresía de todos estos progresistas, feministas, activistas por la comunidad LGTBI que quería mencionar en el video. Porque estas personas, más que por la razón, se dejan llevar por el sesgo político, y la verdad es que, como les dije, es para comentar y para criticar. Y bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Si llegaron hasta aquí, les agradezco mucho.
Ya saben, ayuden a esta señora a llegar a los 1000 suscriptores, así que suscríbanse al canal, denle mucho amor al video dándole like y compártanlo para que llegue a más personas. Chao.